conexión. Vamos a continuar con lo que habíamos visto la semana pasada, con un pequeño repaso. Ya casi acabamos, jóvenes. Y por ahí les dejé una tarea que era la biología como tal, y algo muy importante era cómo se define la vida desde este punto de vista. ¿Alguien que nos quiera compartir lo que encontró? Por ejemplo, salió el número 3. ¿Lalo? Ah, no. ¿Sí, Lalo? ¿Cuál fue la pregunta, Doc? Es que como que se trabó. Bueno, empezamos con la primera, que es la biología como tal. Pues etimológicamente la biología es la ciencia que estudia la vida, porque bios es vida, logos es estudio, y pues en sí es eso, que todo lo que tiene que ver con la vida, desde su evolución, formación, que es lo que comprende la vida, pues sistemas vivos, los sistemas de los sistemas vivos, etcétera. Ok, muchas gracias. Déjenme eso otra vez acá. Ok, entonces la pregunta era, ¿qué era biología? Y como tal es el estudio. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Sí. De los seres vivos, ¿no? Y como dice Lalo, de todos los sistemas. Y la segunda pregunta es, ¿qué es la vida o cómo se define la vida? Pues sería como ¿Sí, dime? que sería pues la capacidad que tienen pues los seres vivos, que sería nacer, respirar, desarrollarse, procrearse, evolucionar y morir. Ok. ¿Alguien encontró otra cosa? Yo. Sí. Y que decía que era muy importante que, para que se considerara eso, que hubiera intercambio de materia y energía. Porque si no hay ese intercambio, entonces no se puede considerar. Ok, intercambio, perfecto. ¿Alguien más? Ok. Como tal, lo podemos englobar en ser, paz, de reproducirse, a sí mismo o por sí mismo. Estamos hablando a nivel biológico, ¿ok? Ahora la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿un virus está vivo o está muerto? Está en una A la especie de limbo, mitad ¿no? no hay. Sí, exacto. Un virus Porque, está, o se le conoce como estuviera en el limbo, es decir, no está precisamente vivo, pero tampoco está muerto. Si nosotros definimos la vida como, por ejemplo, ser capaz de reproducirse, un virus no tiene esa capacidad, porque para poder reproducirse necesita una célula externa de alguien más. ¿Están de acuerdo? Las funciones, las que ustedes comentaron ahorita, pues tampoco las puede hacer un virus. Sin embargo, como tal, pues si se reproduce, es decir, si crece como tal. Entonces, por ahí, como les comentaba, el virus es un caso medio raro y se le conoce como que estuviera en el limbo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y quería empezar a definir lo que es la biología, porque al final de cuentas, estudia toda la parte de todos los procesos biológicos
que se requieren para tener lo que es la vida, es decir, todos los procesos biológicos que necesitan para reproducirse, ¿ok? ¿Alguien sabe cuáles son los 4 principios fundamentales de la biología? Son 4 principios. ¿Alguien me quiere decir el primero? ¿De casualidad lo saben? El primero es universalidad. Este principio lo que nos dice es que todas las reacciones químicas, sobre todo las reacciones químicas fundamentales de los seres vivos, son las mismas, ¿ok? Por ejemplo, la forma en que una célula obtiene su energía, cómo se copia el ADN, etcétera, todos son exactamente iguales tanto para las plantas como para los animales pequeñitos, un perrito, nosotros, un mamut, lo que nosotros queramos. Cualquier ser vivo, en este caso, desde el punto de vista biológico, obtiene exactamente las mismas reacciones químicas. Y por lo tanto, todos los mismos procesos afectan de la misma manera. Es decir, todos están compuestos de lo mismo, en este caso de células, desde organismos de una célula hasta nosotros, que nosotros tenemos 10 a las 14 tenemos 10 a las 14 células. O sea, somos un organismo con muchísimas células y aún así tenemos exactamente los mismos procesos biológicos que tiene una planta como tal. Por eso les decía que en algún momento que nosotros somos 50% plátanos. ¿Ok? El segundo principio es el principio de la evolución. Entonces también es la homeostasis o no. ¿Perdón? La homeostasis. ¿Las mismas bases? Sí, como tal, sí. El segundo principio que les comentaba es el principio de la evolución. Y en este principio nos dice que toda la vida tiene o viene de un antepasado común. Viene de la parte de la teoría de Darwin. Y a su vez, este principio explica la universalidad. ¿Alguien sabe por qué? O sea, este principio explica el anterior, de la universalidad. Y básicamente nos dice que si todos tenemos el mismo ancestro como tal, la célula de donde originalmente nosotros fuimos a través de la mutación creando nuevas células y después pasamos a lo que fueron plantas y después estas plantas pasaron a lo que fueron organismos unicelulares y de ahí, etcétera, etcétera, hasta llegar a los peces y después dinosaurios, bla, 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 hasta el día de hoy. Todos venimos de un ancestro común y como todos conservamos, teniendo al principio anterior, de que tenemos los mismos procesos biológicos, todos y cada uno de los seres vivos heredaron los mismos principios biológicos. Por lo tanto, como tienen los mismos principios biológicos, pues tienen exactamente las mismas reacciones y por lo tanto este principio explica el proceso de la universalidad, porque al final de cuentas, algo que te pasa a ti es muy probable que le pase a tu hermano, porque tienen el mismo pues, papá, como tal, ¿no? La evolución como tal es continua. Es decir, no acontece en escalones, sino que es un proceso que se da cada segundo, cada minuto, nunca se detiene como tal. No se detiene. De hecho, al día de hoy ustedes están totalmente, bueno, están todo el día evolucionando. Y en algunos casos, como en los virus, es posible que al cabo de algunas semanas sean completamente diferentes. Y es por eso que se necesita, por ejemplo, una vacuna contra la influenza cada año, debido a la evolución del virus, ya que cada cierto tiempo él va evolucionando y pues obviamente al ser diferente necesitamos una vacuna diferente.
Solo como un dato curioso, más o menos, en el ser humano se tarda 20 generaciones en que se llegue a la evolución completa, en el sentido de que si hay algún cambio que pase ahorita, en 20 generaciones la mayoría de todos los humanos vamos a tener ese cambio genético, ¿no? Aproximadamente, obviamente no es exacto, ¿no? Y la tercera es, bueno, más bien, continuando con la evolución, ¿alguien sabe cómo es la evolución? ¿Cómo, o sea, por qué se da la evolución? ¿Cómo se da? Por las mutaciones. Exactamente, la evolución se da por mutaciones. Pero no se da por mutaciones como Spider-Man y ese tipo de cosas, sino que se da por alguna mutación que se da al azar, por algún rayo X, alguna radiación, etcétera, que cambia tu ADN. Esta mutación se pasa a tus genes, pues obviamente cuando tienes descendencia, pues se van pasando poco a poco. Pero que tengas una mutación no significa que vayas a sobrevivir o que sea, que ya todos lo vayamos a tener. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los mamuts. Ustedes conocen que hace algún tiempo hubo algunos mamuts. De hecho, los acaban de descubrir en el aeropuerto que está construyendo AMLO. Acaba de descubrir más de 200 mamuts en México. Hace muchos años, cuando estaba el proceso de la evolución, no sé, en un tiempo de la evolución, había elefantes. Algún elefante tuvo alguna mutación que le hizo que tuviera mucho pelo y que creciera más, como llegó a ser un mamut. De tal manera que cuando se dio la época en este caso, que se empezó a enfriar la Tierra, pues aquellos organismos que estaban más adaptados, en este caso los mamuts, tenían pelo que les permitía sobrevivir a esas temperaturas extremas bajo cero, pues podían sobrevivir, que fueron por donde empezaron a migrar la parte del continente, la parte superior, Estados Unidos, y de ahí empezar a bajar a todo el continente, ¿no? Sin embargo, esa misma mutación les hizo que cuando se acabara esa temporada de frío extremo y llegaran las temperaturas cálidas, pues obviamente las mamuts que tenían mucho pelo, pues sufrían con el calor y empezaron a morir. Por lo tanto, tenemos que los mamuts se extinguieron, pero en la parte del continente de África, donde las temperaturas no estuvieron tan frías, pues quedaron los elefantes sin ese pelo, en este caso, los que conocemos actualmente como elefantes, ¿no? Entonces, eso más o menos explica por qué sí la mutación hace que genere la evolución, pero no todas las evoluciones son las que van a permanecer indefinidamente, sino son las mutaciones que mejor se adaptan a los cambios del clima, o a los cambios del entorno, no necesariamente del clima. ¿Ok? Y en realidad la adaptación no es del más fuerte como lo dice Darwin, sino que es la sobrevivencia del que mejor se adapta al ambiente, específicamente hablando de mutaciones genéticas. Y como les comentaba, un dato interesante es que nosotros tardamos aproximadamente 20 generaciones en hacer un ciclo completo de heredar, ¿no? a nuestros antepasados. ¿Y alguien sabe cómo ocurre a nivel celular esta mutación? Estas ocurren a nivel de ADN. Alguna mutación en el ADN es la que da origen a todo este tipo de mutaciones y evolución. Y obviamente me imagino que ustedes ya lo conocen, se los enseñaron desde la primaria, pero ¿quién se los enseñó? Y salió... Y fue cuando salió la evolución que conocemos actualmente, donde nosotros empezamos de organismos unicelulares hasta llegar a organismos pluricelulares y en este caso con inteligencia, ¿no? Otro de los 4 principios fundamentales de la biología, ¿alguien sabe cuál es? La diversidad. Como tal, sí, pero nosotros a este tipo de diversidad le conocemos como Taxonomía. perfecto, taxonomía.
La taxonomía es la clasificación de las especies. Se clasifican primero en género y después en especie, y también tenemos subclasificaciones como son las familias, las clases, los reinos, etcétera. Por ejemplo, tenemos lo que es el Felis, tenemos el Felis silvestris catus. ¿Alguien sabe qué es? ¿Un gato? Es un gato. Pero estamos hablando específicamente de los gatos que tenemos en nuestras casas. ¿Ok? Después, obviamente, ustedes deben de conocer Homo sapiens. Son los animales que tienen mucho parecido con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, los gatos tienen las mismas ondas cerebrales que nosotros y trabajan a la misma frecuencia y todo, junto con las mismas descargas eléctricas del cerebro al cuerpo. Sí, se han hecho muchos estudios, de hecho, y es porque al final de cuentas compartimos muchísimo, en nuestro ADN, nuestro genoma es muy, muy parecido al genoma de los gatitos. Entonces, por eso, pues al final de cuentas, si te pareces mucho, pues si quieres verlo, por los mismos procesos biológicos del cerebro van a ser muchos, muy iguales, ¿no? Bueno, el Homo sapiens, nosotros, ser humano. También tenemos, a ver si conocen el Canis lupus. El solovino. ¿Alguien ya lo conoció? No, es el Bueno, lobo. El familiaris es el perro. por eso. Familiar eso no fue nada. Es decir, perro doméstico. Si se fijan, primero tenemos canis, luego estamos al lupus, y luego familiares. O sea, tenemos subclasificaciones. Pero en sí, lo que quiero que entiendan es que la taxonomía, al final de cuentas, nos trata de hacer la clasificación en lo que son las especies, el género, especies, familia, la clase y el reino. ¿Ok? Y principalmente, si nosotros queremos verlo desde otro punto de vista, se clasifican en dos. ¿Ok? Sobre todo desde el punto de vista biológico, se califican en organismos que tienen células. Procariotas y células. Eucariotas. Las células, Eucariotas. ¿perdón? Bueno, las células procariotas son las células primitivas, o los podemos llamar como seres primitivos. Un ejemplo, bacterias. ¿Ok? Y tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas somos, digamos, seres más nuevos, modernos, como lo quieran llamar, que van desde celulares o monocelulares, monocelulares, porque, por ejemplo, podría ser un hongo. También tenemos lo que son organismos pluricelulares. En ejemplos de organismos pluricelulares, pues es el que más conocemos nosotros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, plantas, animales, etc. ¿Ok? Entonces, como tal, sobre todo se fija mucho en lo que son las células procariotas y las células eucariotas. ¿Ok? El último principio que tenemos de la biología, vamos a ver aquí más o menos,
El último principio, más bien una clasificación de la biología. Es la clasificación de la biología. Y tenemos que más o menos nosotros podemos clasificar la biología lo que estudia la biología en lo primero que es la biología molecular. Luego tenemos lo que es a nivel celular, o cómo estudia cómo estudia la biología a nivel celular. Y por último vamos a tener a nivel orgánico. Entonces, a nivel molecular, pues obviamente su nombre lo dice. Un segundito. Ok. A nivel molecular, pues su nombre lo dice, estudia lo que son las moléculas. ¿Me puedes dar un ejemplo de una molécula? H2O. Bueno, o sea, biológica. Bueno, un ejemplo, ARN, ADN, pero posiblemente un H2O también es una molécula. Tienes toda la razón. Proteínas. El ATP. ¿Ok? Su nombre como tal es biología molecular. A nivel celular, pues obviamente se estudia lo que es la célula, lo que es el núcleo, lo que es la mitocondria, el aparato de Golgi, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que incluye a nivel celular. Y a nivel orgánico, pues tenemos que es la fisiología. ¿Sí? Fisiología, lo que son los tejidos, el pelo, etcétera, todo como tal, ¿no? Músculos. Entonces, si se fijan, la clasificación de la biología empieza a nivel molecular, después juntamos las moléculas y eso nos forma una célula como tal. O sea, vamos pasando de lo muy pequeñito a lo menos pequeñito y luego pasamos a lo ya totalmente un clúster de células, ¿no? O sea, algo más grande. Músculos, los que son básicamente agrupaciones de células. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte hasta ahorita? Me imagino que todo esto ya lo habían visto, pero No, pues, dime, ¿o no? no, que no hay dudas. Ah, ok. Jeje. Entonces, repasando un poquito la célula, lo que es biología celular. La biología celular, pues como nosotros sabemos, todos los organismos están formados o conformados por células, ya que es la unidad funcional más pequeña de todos los seres vivos, sin importar si son una bacteria o si es un ser humano. Y se realizan dentro de ella todas las operaciones fundamentales. Todas y cada una de las células están vivas, ya que cada una de estas células se puede reproducir. Entonces, como les había comentado anteriormente, cuando vimos taxonomía, las células nosotros las podemos clasificar en procariotas y también las podemos clasificar en eucariotas. Aquí todos los organismos son unicelulares y aquí son pluricelulares. Eh, Ejemplos de unicelulares, como les había comentado, hongos. Ejemplos de pluricelulares, plantas, animales.
animales. Ok, ¿cuál es la diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas? El núcleo. Bueno, la principal es el núcleo. Ajá. ¿Qué tiene de Que núcleo la- diferente? las eucariotas sí tienen núcleo y las procariotas no. Exactamente, muy bien. Aquí tengo una imagen para que la puedan ver así rapidito. Entonces tenemos, aquí es una célula eucariota, donde sí tenemos un núcleo y se puede ver cómo está conformada la célula. La célula tiene lo que es un núcleo, es decir, tiene una separación como tal, mientras que las células eucariotas o unicelulares, pues, procariotas, están mucho más sencillas, no tienen lo que es el núcleo, toda su información está agrupada y dispersa dentro de la misma célula. ¿Okay? Por eso se dice que los organismos son más nuevos o más complejos como tal. ¿Okay? ¿Dudas en esta parte? ¿No? Ok, aquí les voy a dejar un link, se los mando al chat del Meet, donde hay un repaso de este tipo de células para que si le quieren dar una vista, ¿no? Como les comentaba, todas las funciones del ser vivo son realizadas por un conjunto de células. Recordemos que la célula es la unidad funcional más pequeña de todos los organismos vivos. ¿Cuáles son las funciones de las células? Específicamente ya enfocándonos en las células, pues nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Las células eucariotas. Les voy a decir la primera, funciones de la célula. Básicamente son las funciones que nosotros tenemos. Entonces, la primera función es La respiración. ¿Mande? ¿Hablaste, Pablo? Sí, la respiración no es parte de las funciones. La respiración es una parte fundamental, sí, o funciones que tú necesitas, pero no es de una célula, es de un conjunto de células, en este caso pulmones, porque yo te puedo decir que hay organismos que no necesitan respirar como tal, eh, por lo menos aire, digamos, un pescadito respira agua si tú lo quieres ver y a través de un proceso biológico separa el oxígeno. Pero en realidad la respiración de inhalar y exhalar solamente es de los animales, estamos del agua para arriba, y no es una función. Sin embargo, nutrición sí es. Nutrición es un proceso mecánico en donde nosotros trituramos la comida, pasa al intestino grueso y que es quien la absorbe. Estos pedacitos de energía se manda a la sangre, quien manda todos los nutrientes y la energía a cada una de las células. ¿Alguien sabe cuál es sobre todo la energía que se utiliza para las células? ¿El ATP? Sí, y también la conocemos mucho como azúcar. El azúcar es una de las principales fuentes de energía para nuestras células, ya que después las mitocondrias lo que hacen es romper el azúcar en moléculas cada vez más pequeñas y así es como se produce la energía. ¿Okay? Después, otra de las funciones de este tipo es la de ¿No crecimiento. sería también la de reproducción o aquí no entra reproducción? Sí, aquí entra crecimiento y reproducción, justamente. Reproducción celular, no estamos hablando de reproducción del ser humano o del ser vivo, ¿ok? Acuérdense que las células crecen y cuando alcanzan cierto tamaño, un tamaño suficiente, se divide. Este proceso se le llama mitosis. Me imagino que ustedes ya lo han visto, ¿no? Mitosis son bellos. ¿Sí?
Este proceso, acuérdense, nosotros empieza una célula, empieza a crecer cada vez, se va haciendo como un huevito, y después ese huevito se va separando como en un cacahuatito. Bueno, ignoren mis habilidades para dibujar. Y luego se va separando cada vez más, luego parece como un muñeco de nieve, hasta que llega a un punto en que son dos células completamente diferentes, ¿no? Les pongo un segundito para que se acabe de pasar. Está un poco lento la sincronización. Es el proceso completo de la mitosis, en donde se hace una copia de todo el ADN, se va separando cada vez un poquito más las células hasta crear en dos, y una vez que la célula ya está completamente lista, se separa y por último ya tenemos dos células que son completamente idénticas, ¿ok? Otro proceso, otra función de las células, ya dijimos que era el crecimiento y la reproducción, y es la evolución. Si se fijan, la evolución es un proceso que estamos como que muy metidos en cada uno de los aspectos biológicos, ¿no? La evolución es donde cada célula de nuestro cuerpo, recordemos que tenemos 10 a la 14 células, contiene la información completa para copiar una persona a un Lalo, a una Isis, a un José, etcétera, ¿no? Este proceso como tal nosotros lo conocemos como clonación. Y es en esta en donde se da lo que la evolución, donde se da la evolución con los cambios en la célula, y como ya hemos comentado, a través de lo que es la mutación, ¿no? Eso no hay mucha ciencia en esta parte. Bueno, sí hay mucha ciencia, pero no hay mucho que hablar en este momento. Después tenemos otro proceso que se llama diferenciación. ¿Ok? Entonces ya dijimos que nosotros tenemos todo nuestro código genético en las células. Cada célula de nuestro cuerpo, un pelo, una célula de un tejido, cualquier parte, un pedacito de riñón, lo que sea, tiene toda la información para crear un clon, para tener una copia idéntica de nosotros, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué es diferente una célula de un cabello a la de la piel? Obviamente ustedes pueden tocarse ahorita el cabello y van a ver que pues tiene colágeno, etcétera, tiene una textura muy diferente si se tocan la palma de su mano. Si son exactamente o tienen exactamente la misma información genética, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué se ven diferentes? ¿Por qué se sienten diferentes? ¿Y por qué tienen funciones diferentes? Esa es la pregunta del millón. Pues ya lo dejo porque tienen funciones diferentes. No todas las células cumplen las mismas tareas. Sí tienen funciones diferentes, pero si tienen, mi pregunta es, si tienen exactamente el mismo material genético, todas las mismas células tienen exactamente la misma información, ¿por qué tienen o por qué son diferentes? Por su estructura. No. La estructura la da la proteína, no las células. Ahí les va un poquito para ver si me entienden. Nosotros tenemos aproximadamente 23.500 genes, el ser humano, ¿no? Pero la célula del cabello solo usa aproximadamente 2.000 genes, que son específicos para el cabello, ¿ok? Una célula de la piel tiene 3.000 genes específicos, que son como tal específicos para la piel. Entre ellos comparten aproximadamente 500. Entonces, aquí la diferencia es que a pesar de que nosotros tenemos 23.500 genes, nuestras células cuando están creciendo se diferencian a células específicas que, como lo habían comentado, tienen funciones diferentes. Es decir, de los 23.500 genes, cuando se activan solamente 2.000 específicos para el cabello, pues forman una célula del tipo del cabello, si la quieren ver, y cuando se activan los 3.000 específicos para la piel, pues se genera una célula específica de la piel, ¿ok?
Sí, sí quedó claro esta parte. Es porque se diferencian dependiendo de los genes que se activan. No todos los genes se activan al mismo tiempo. De hecho, las células utilizan diferentes tipos de genes a lo largo de su vida. Por ejemplo, para la mitosis utilizamos algunos genes específicos. Por ejemplo, cuando nos llega el azúcar, se activan unos genes para poder procesar la energía, para poder que se pueda alimentar. Y cuando no hay energía, esos genes no se activan, están desactivados completamente. Por lo que el estudio de la diferenciación de las células es muy importante, sobre todo para poder diferenciar de aquellas células que cuando están creciendo o cuando se van a diferenciar, pues se diferencian, por ejemplo, en un cáncer. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer estudios para detectar aquellas células que se van a diferenciar en cáncer, y si nosotros sabemos que se van a diferenciar en cáncer, pues poder atacarlas muy fácilmente. Como les comentaba, todos esos genes no se activan al mismo tiempo. Por ejemplo, hay genes que se activan con el tiempo. ¿Alguien me puede decir algún, tal vez no el gen, porque probablemente no lo conozcan, pero algo que se active con el tiempo? ¿Caracteres sexuales de mujer y hombre en la adolescencia? Es correcto. Esos genes todos los tenemos, obviamente los hombres y las mujeres, pero a pesar de que desde el momento en que ustedes nacieron, ya los tienen, esos genes no se activan sino hasta que llegan las condiciones ideales para que se desarrollen todos los cambios en el cuerpo. Entonces, a pesar de que los tenemos, no se activan, ¿vale? Ese es uno de lo que estudia muy fuerte la biología, porque es la diferenciación. ¿Alguien sabe dónde se encuentran las células no diferenciadas? ¿No? Acuérdense. De Para la ustedes, médula, ¿mande? ¿no era algo así de la médula espinal o algo así? Sí, hay una parte que está en la médula espinal, pero hay unas más conocidas como células madre. Las células madre son células que no se han diferenciado, es decir, digamos, unas células puras en la que si nosotros activamos, por ejemplo, el gen para que se convierta en una célula de pelo, pues esa célula se va a generar o va a diferenciar en una célula de pelo. Pero una vez que está diferenciada, o sea, que ya es una célula de pelo, por así decirlo, ya no puede regresar a ser una célula madre. ¿Okay? Una vez que ustedes, bueno, una vez que ustedes son papás o mamás, ya no pueden dejar de ser papás o mamás, ¿vale? Una vez que ya pasaron a hacer otra cosa, pues ya no pueden regresar. Ok, como tal, les había comentado que tenemos lo que es la diferenciación. ¿Dudas en la diferenciación? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, existe otro que es la señalización. ¿A qué le suena este concepto de señalización? ¿O alguien lo conoce? Nos habla de comunicación celular. ¿Ok? Es decir, se estudia en cómo se pueden comunicar las células entre las mismas células. Eh, un ejemplo de son las células nerviosas. Acuérdense, nosotros al final de cuentas tenemos un sistema nervioso. Tenemos, por ejemplo, otro tipo, son las células de los ojos, que convierten los fotones en señales eléctricas. Esas señales eléctricas, pues, es una forma de comunicación. Se van pasando información célula a célula hasta que llegan a su destino. ¿Okay? Eh, Otro ejemplo de señalización, las hormonas. Cuando nos pasan, por ejemplo, un susto, les acabo de decir que acaban de reprobar y les va a salir lo que es la adrenalina, ¿no? Cuando tienen algún susto, pues generan una hormona adrenalina que los hace que estén más despiertos. Esa adrenalina y esos cambios que ustedes están viendo que lo sienten es una señalización. Es decir, las células empiezan a avisar que están en peligro y que deben de prepararse para curarse rápido, o sea, para estar preparados para un golpe, etcétera. Cualquier cosa de ese tipo. ¿Ok?
Y pues concluyendo, nosotros podemos ver que todas las funciones que nosotros nos atribuimos, como comentaba el compañero, de respirar, bla, 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 en realidad son funciones de nuestro cuerpo, pero en realidad son funciones de nuestras células. ¿Sí? Todo lo que nosotros vemos como respirar, comer, etcétera, en realidad nosotros lo podemos llevar hasta un nivel celular y de ahí lo podemos subir. ¿Sí? Todo tiene su por qué y dónde y cómo, en este caso a nivel celular. Es como, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento en realidad tiene un trasfondo matemático y físico. Si nosotros nos fuéramos a lo que es el estudio de la física, pues podríamos ver por qué el sol nos está llegando, por qué los rayos nos están llegando, y aunque nosotros decimos es que se siente caliente en la piel, pero en realidad esto es un fenómeno físico por la absorción de ciertas ondas de radio, bueno, ciertas frecuencias que nos hacen que en este caso nos genere el calor, etcétera. Es decir, todo tiene un trasfondo que en este caso es físico, y desde el punto de vista biológico, pues en realidad todo lo que nosotros estamos o decimos que son nuestras funciones fisiológicas, en realidad tiene un trasfondo a nivel celular. ¿Ok? Entonces, nos terminamos esa parte y vamos a ver lo que es un poquito ya más interesante a nuestro estudio, que es la biología molecular. Como tal, la biología molecular, o también se le conoce como genética, es la ciencia que estudia los genes, la herencia, en cómo las características físicas son pasadas de nuestros genes hacia nuestros genes, son expresadas en nuestro aspecto exterior y en nuestros hijos, etcétera. Es la ciencia que estudia la información de los seres vivos. ¿Okay? Acuérdense que el cómo se ven, el cómo, todas sus características físicas o cómo los puedo describir a ustedes, todo tiene un trasfondo de ADN, ahí está toda su información, veanlo como su código fuente de cada quien. Y toda esa es la información de quién son, cómo se comportan y todo eso, el alma y bla, bla, pues eso ya es otro estudio, pero digamos todo lo físico y biológico está representado en lo que es el ADN, ¿ok? Y existen diferentes tipos de genética, ¿ok? Existen varios tipos, lo que es la genética clásica. La genética clásica es el estudio de los cromosomas y cómo se heredan. Es decir, de la herencia sin ver el ADN, solo se ve una característica física y se ve cómo se va heredando a través de tus hijos, ¿no? O sea, estos son estudios de hace mucho tiempo. Podrían verlo como la genética de Mendel, no sé si alguien ya la llegó a ver en alguna de sus clases. Es decir, no nos metemos tan a fondo, simplemente es como algún rasgo. Imagínense que ustedes tienen un perrito que tiene una mancha en la frente y lo cruzan con otra perrita que es completamente blanca. Entonces, lo que ustedes ven, que se pasa a su perrito, que de repente tiene a lo mejor la mitad de la mancha o un pedacito de mancha, etcétera, pues eso es lo que se estudia en la genética clásica, cómo ciertas características son pasadas hacia las nuevas generaciones. Después tenemos lo que es la genética cuantitativa. Esta genética cuantitativa estudia el efecto de los múltiples genes sobre algún fenotipo, o sea, por ejemplo, el aspecto físico. Por ejemplo, el efecto que tienen muchos genes
sobre una determinada enfermedad, es decir, lo que es un cáncer, ¿no? O sea, queremos ver qué genes están causando cierta enfermedad. Después tenemos lo que es la genética evolutiva. La genética evolutiva lo que hace es estudiar la evolución de los genes sobre el tiempo, y como por ejemplo la evolución del pelo de los mamuts y los elefantes que les comentaba al inicio de la clase. Es decir, estudia el efecto de los genes a lo largo de muchas generaciones, no solamente de un cambio relativamente rápido, ¿no? Y por último, la que realmente a nosotros nos interesa es la genética molecular. Algo muy importante es que las primeras tres son antes de que se pudiera estudiar el ADN, pre-ADN, y esta es tomando en cuenta lo que es el ADN. No que no se conociera, sino que todavía no se tenía el conocimiento como tal para tomar en cuenta todo lo que incluye el ADN. Y como tal, pues obviamente la genética molecular estudia el ADN, el ARN, las proteínas y cómo se pasa del uno a otro. ¿Sí? Que es como lo más importante para nosotros. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Todo esto ustedes ya lo habían visto, ¿no? Por lo menos los que llevaron la parte de biología molecular. O genética, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban? Genética, ¿no? Genética. Sí, genética. Sí, genética. Ok, entonces, como ya saben, genética me van a poder responder esta excelente y muy sencilla pregunta. Dogma. El dogma central de la genética molecular. Y biología. ¿Alguien me puede decir cuál es el dogma central de la genética molecular? Es como que lo más importante que debieron de haber visto en genética. El ADN Esa es una parte, pero no es completo. y luego, bueno, la parte donde es el ADN, luego se transmite, bueno, se transcribe y luego pasa como ARN y luego ahora sí se traduce Proteína. y luego hace una proteína. Sí, completamente. Muchas ¿Sí, no? gracias. Sí. Pues nada. Ajá. El dogma central es muy sencillo. Nosotros tenemos el ADN, Ujú. ¿sí? Después el ADN se pasa a lo que es el ARN. ARN. El ARN se pasa por último a lo que es proteína. Voy a poner singular, proteína. El proceso de pasar de ADN a ARN se le llama transcripción. Ustedes todo esto lo vieron en un semestre, lo vamos a ver nosotros en una clase, ¿ok? Sí, lo vimos en genética. Después, cuando el ARN se pasa a proteína, se le llama traducción. Traducción. Ok, tiene algunos componentes más. Okay, primero, el ADN se puede duplicar a sí mismo. Bueno, déjame cambiar el color para que sea consistente. El ADN se puede copiar a sí mismo. Este proceso se le llama duplicación. Okay. ¿Algún otro componente más? Bueno, pues el ADN como tal tiene lo que es un genotipo.
¿ok? Es decir, de un fenotipo del ADN pasamos a un ARN a través de una transcripción y después hacemos una traducción a una proteína para generar un fenotipo. O sea, en términos sencillos, de todo el ADN nosotros seleccionamos solamente aquellos genes, por ejemplo, que queremos para desarrollar una célula de cabello. Entonces, solamente esa parte se pasa a la transcripción del ARN. El ARN hace la traducción para generar la proteína que va a generar una célula, o en este caso, la textura del cabello. ¿Okay? Al proceso de pasar desde genotipo a fenotipo, y no es que sea directo, sino nomás estoy explicando cómo se llama a todo ese caminito, se le dice expresión génica. ¿Ok? Este es el dogma central, y la principal propiedad que tiene este dogma es que todo este proceso, es decir, todo este caminito es universal. No, es universal. Es decir, no importa si eres una planta, no importa si eres un plátano, no importa si eres un humano, no importa si eres Felipe Calderón o López Obrador, tienes exactamente el mismo proceso, ¿ok? Es universal. ¿Por qué es universal? Porque todo se remonta, este proceso viene desde la célula inicial de donde nosotros fuimos, bueno, empezó toda nuestra evolución, ¿no? Como le damos este proceso, es universal para todos. Eso significa que si nosotros entendemos este proceso, podemos aplicarlo a cualquier área de este estudio de la biología, ¿sabe? Ahora, algo muy importante, ¿le puedo bajar? No sé si lo están copiando. Sí, ya. ¿Sí? Entonces tenemos el proceso de analizando como que las partecitas, transcripción y traducción. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿por qué se transcribe y por qué se traduce? Porque en el proceso de transcripción se checa que no haya ningún error en las cadenas moleculares. Entonces, ahí intervienen muchas enzimas y moléculas para pasar de ahí a hacer un mensaje, luego ya de ahí traducirlo y que esté correcto. ¿Ok? Sí, ese es todo el proceso, pero en realidad, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama transcripción? El ADN tiene, los genes están compuestos nada más de 4 letras, eso sí lo saben, ¿no? ¿Se vea? Y si yo les digo, aquí te va un ensayo, lo puedes transcribir, ¿qué vas a hacer tú? Una copia. Es una copia, lo copias literal, ¿están de acuerdo? Entonces, el proceso de transcribir es copiar algo de un lugar a otro o hacer una copia idéntica, es decir, copiar con la misma base. Misma base. ¿Qué base tenemos? Es base 4 en el gen. ¿Por qué? Porque tenemos las 4 letras. La letra A, la letra C, la letra G y la letra T. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando nosotros pasamos el ADN al ARN, ese proceso se copia exactamente igual, es la misma base. ¿Ok? Sin embargo, el punto de traducción, el proceso de traducción o pasar del ARN a una proteína, se le conoce traducción, es como si yo les digo, aquí les va este texto, este ensayo, está en español, ¿lo puedes traducir a alemán? Pues sí lo puedes traducir si conoces
los diccionarios, las reglas, etcétera, lo vas a poder traducir, pero no está en el mismo formato, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues, los idiomas, en este caso, el abecedario es diferente, ¿ok? Es como cuando ustedes van a guardar un documento en Word, ustedes ven letras, pero internamente la computadora lo está guardando en unos y ceros, es diferente base, ¿ok? Entonces, el proceso de traducción se le llama traducción porque traduce de base 4, o sea, adenina, guanina, etcétera, las mismas que acabamos de ver, a la base de las proteínas, que son aproximadamente 20 aminoácidos. Entonces, por eso se le llama tienen esos dos nombres, porque transcribe, porque pues es exactamente la misma base 4, y traduce porque pasas de lo que es 4 caracteres a 20 caracteres, los 20 aminoácidos esenciales, ¿ok? Entonces ya vimos lo que es la transcripción, ahora vamos a ver lo que es genotipo, es decir, vamos a ver esta partecita, el genotipo. El genotipo, pues es el conjunto de toda la información. Entonces, nosotros vamos a almacenar toda la información que nosotros necesitemos para diferenciar en alguna parte en específica, ¿no? Toda la información conjunta. Después tenemos lo que es el fenotipo. Les voy a poner aquí toda la información. Formación. Tenemos el fenotipo. El fenotipo es el conjunto de todas las características físicas esto incluye lo que se ve y lo que no se ve. Por ejemplo, un fenotipo de una persona podría ser no tener diabetes y otro fenotipo podría ser sí tener diabetes. Es decir, nosotros cuando ves a una persona no sabes si esa persona tiene o no tiene diabetes, pero internamente sus células pues ya tienen esa alteración para ver si tiene o no tiene diabetes, ¿no? Eso a su vez, ¿qué hace? Acuérdense que la diabetes, tenemos una persona que tal vez produce menos insulina, entonces por eso no puede comer tantos carbohidratos. Internamente sus células lo que hacen es que simplemente no están produciendo tanta insulina como se requiere, o la insulina que en otro caso que se está produciendo, pues no sirve, es defectuosa. Es decir, hay características que sí, que tú ves, por ejemplo, los ojos azules, y hay características que no ves, por ejemplo, un buen o un mal funcionamiento. ¿Okay? Entonces, ese es el fenotipo, las características físicas. También tenemos lo que es el ADN, que ya lo habíamos visto desde la primera clase, es el ácido de eso, sí, borronucleo. Nucleico, ¿ok? Es un compuesto, es una molécula que tiene una estructura de doble hélice, la cual se puede ver. Nosotros ya les había comentado, se puede ver a través de lo que es un microscopio, lo que es rayos X, dependiendo de las características, obviamente, y su función es almacenar toda la información genética, ¿ok? El ADN es un poli, no, es un polinucleótido, es decir, poli, muchos, nucleótido, es un tipo de nucleótido. Entonces nosotros vamos a ver que el ADN en realidad es una cadena de nucleótidos. Recuérdense que una cadena, pues ustedes sí las han visto, es más o menos así. Es una cadena y dentro de cada una de esas cadenas tiene un nucleótido. Lo voy a poner con la letra N. Y dentro de cada uno de esos nucleótidos vamos a analizarlo un poquito más a fondo. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos un nucleótido, vamos a ver que un nucleótido tiene una base, pero una primera molécula, que es una azúcar. Vamos a ver que tiene otro elemento que es un
fosfato, y vamos a ver que tenemos otro tercer y último elemento que es una base. Entonces el primero dijimos que es una Entonces, bueno, un azúcar. azúcar, de ahí viene el nombre de Soxy, ese es el azúcar, fosfato, y vamos a ver que también tiene una base. Esa es la estructura de un nucleótido, ¿no? Y si nosotros analizamos un poquito la estructura de la doble hélice que yo les había comentado, un segundito. Vamos a ver que tiene esta estructura, ¿ok? Por cierto, esta imagen la saqué de Wikipedia, entonces si la quieren ver más a fondo, nomás buscan ADN y ya está esta imagen. Vamos a ver que esta es la estructura de la doble hélice del ADN. ¿Sí se alcanzan a ver los caracteres? Sí. Sí, ok. Entonces, como les había comentado, tiene tres partes. La primera son los fósforos. Aquí está uno, ahí es un cambio de color. Aquí está un fósforo, aquí está otro fósforo, aquí está otro, etc. ¿Ok? Esos son los fósforos. Como tal, el fósforo, ¿qué función tiene en el ADN? Pues si se fijan, está en la parte externa. Entonces, el fósforo nos da la estructura como tal, nos permite unir las moléculas. ¿Ok? Entonces, el fosfato nos ayuda a unir las diferentes moléculas. Después, vamos a ver que tenemos un azúcar. El azúcar lo que va a hacer es darnos la estructura, es decir, nos va a dar la rigidez de la cadena, de la doble hélice, ¿ok? También al azúcar se le conoce como desoxirribosa, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces nos da la rigidez, la fuerza, la estructura, es como si nosotros pudiéramos hacer la analogía, nos da nos da como si fuera la columna vertebral, ¿no? Entonces, déjenme los voy anotando aquí para que quede un poquito más claro. Entonces, fosfato nos da el enlace. Nos da el enlace o puente entre los elementos. Después, vamos a ver que tenemos el azúcar. El azúcar lo que nos da es la rigidez. Rigidez o da la fuerza al ADN, es decir, para que pues, no colapse, ¿no? Y por último, tenemos lo que es la base. Antes de continuar, si se fijan, todos los fosfatos son exactamente iguales. Todas las azúcares o los azúcares son exactamente iguales. Lo único que cambia es la base. La base, vamos a ver que tenemos 4 tipos de bases. Tenemos lo que es adenina, tenemos lo que es la timina, tenemos lo que es la guanina y por último la citosina. Lo mismo que ustedes vieron en primaria cuando les empezaron a enseñar el ADN. Obviamente no les dijeron nada de la parte molecular, pero les dijeron que el ADN estaba compuesto de esas 4 bases. ¿Ok? A diferencia del fosfato y el azúcar, que todas las moléculas son iguales, pues como les comentaba, nosotros tenemos cuatro bases diferentes. Por convención, no se usa el nombre completo, sino nada más la inicial de cada letra. Es decir, nuestras bases, vamos a tener 4 diferentes, que va a ser adenina, coma, vamos a tener la citosina, coma, vamos a tener la que es la timina y por último, la guanina. Okay, esas son nuestras bases, las 4 bases. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la función de la base? Ya les dije cuál es la función del fosfato,
Ya les dije cuál es la función del azúcar. Ahora, ¿cuál es la función de la base? A ver, por ejemplo... Francisco Daniel, anda por aquí. Sí, profe. Nada más que es que no llevo la clase de genética. No importa, por eso estamos ya por eso estamos dando el repaso, es para que todos tengan por lo menos la base de donde vamos a utilizar todos los conceptos que vamos a empezar a utilizar ya cuando Muy hagamos los análisis genéticos. ¿Cuál crees que es la función de las bases? Las bases. Ya te dije que No el sé, se me fosfato ocurre es como un igual equilibrio o algo. y la azúcar es igual, o sea, todas las moléculas de azúcar son exactamente iguales entre sí, todas las moléculas de fosfato pues son exactamente iguales entre sí. Lo único que van cambiando, porque pues, van alteradas o van alternándose, es lo que son las bases, que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina. No es respecto a la codificación genética que tiene. ¿Qué nombre tiene eso? Ay, no me acuerdo. Es muy sencillo, ¿ves? Pues son las instrucciones, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, no podemos estar... Guarda la información. La función Esa es de la la serie codificación es toda genética, la ¿no? información de todo nuestro código. ¿Vale? ¿Lalo? La codificación genética. Sí, pero al final de cuentas es la información de qué somos, quién somos, etcétera, ¿no? Es la información, es tu código fuente, ¿ok? El ADN, pues como ya les he comentado, es una doble hélice, es decir, se junta con otra cadena como una escalera de peldaños. Esta doble, como una escalera con peldaños. Como les había comentado, esta doble hélice tiene varias propiedades definidas, como por ejemplo el número de giros que tiene, el ángulo que tiene el giro, la longitud, etcétera, ¿no? Pero antes de entrar en esa parte, me gustaría ver si nos podemos concentrar exclusivamente en, en analizarla desde un punto de vista básico, por así decirlo. ¿Qué pueden ver qué pueden ver en las moléculas que son de tipo adenina, las verdes? Que siempre van con timina. ¿Pero por qué? Porque son complementarias. Sí, ese ya es como que después de su estudio, pero es más sencillo de lo que ustedes pueden ver. Si se fijan, la adenina es una molécula que es doble. No sé si alcanzan a ver la rayita que hice. Es doble. Tiene dos pentágonos. ¿Sí los pueden ver? Y la Sí, timina es una molécula sencilla. Si se fijan en todo el ADN, siempre una molécula sencilla se va a pegar con una molécula larga, doble, como la quieran ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es una escalera, no podemos tener escalones que sean más anchos y escalones que sean más cortos. Todos tienen que tener exactamente el mismo ancho de escaleras. ¿Sí? Entonces, por eso una molécula doble como la adenina siempre se va a pegar con una molécula sencilla como timina. Y si se fijan, además de eso, el número de enlaces tiene que ser igual. Una molécula doble como adenina tiene dos enlaces. Está uno y aquí está el otro. Y aquí cambio el color. Entonces, una molécula solamente de dos enlaces se va a poner con una de dos enlaces. ¿Se fijan? Aquí, en la parte de arriba está una, aquí está otra. ¿Ok? Ahora, al revés, tenemos una molécula como la citosina, que es una molécula sencilla,
se va a pegar con una molécula que es doble, como lo es la guanina. ¿Está? Y a su vez, si se fijan, el número de enlaces es diferente. Cuando tenemos ese tipo de unión, el enlace va a ser de tipo 3. ¿Okay? Entonces, una molécula doble guanina siempre se va a pegar con una molécula sencilla, citosina, porque el número de enlaces tiene que coincidir y porque el tamaño tiene que coincidir. Ustedes no pueden pegar una molécula sencilla como citosina con una molécula sencilla como lo que es tamina, porque, pues imagínense que tienen una escalera y ponen un escalón chiquito y luego quieren pegar con otro escalón chiquito, pues les va a quedar un hueco en el centro. Ustedes tienen, viéndolo gráficamente, ustedes tienen una escalera así, y si quieren poner una molécula chiquita con otra chiquita, pues les va a quedar este espacio. Tienen que forzosamente poner una molécula larga con una pequeña, una molécula pequeña con una larga, para que quede totalmente unido. ¿Okay? Realmente los principios es por el principio físico, porque siempre tiene que estar unido, y por el número de los enlaces que se tiene. Es muy sencillo esa parte. Ya no hay que irnos tan en fondo, ¿no? Y como les comentaba, ahí, en este caso, en esta hélice hay dos grupos de bases, lo que es la base doble y lo que es la base sencilla. Obviamente la doble son los que tienen dos hidrógenos. Entonces lo que es las dobles vamos a tener lo que es la adenina y la guanina. En las sencillas vamos a tener lo que es la timina y lo que es la citosina. ¿Ok? Como les había comentado, una base doble solo se puede enlazar con una base sencilla. Esto debido a que el tamaño físico que ocuparía la unión de dos bases dobles sería mayor a lo que puede contener el diámetro de la hélice. De igual manera, una base sencilla solamente se puede enlazar con una doble. Otro punto muy importante es que una base que forma un enlace de tres, o sea, de tres enlaces como esta, solo puede enlazarse con otra base de 3, y una base que forma enlaces de 2 solo puede enlazarse con otro que sea de 2 enlaces. Por lo tanto, una adenina solo puede enlazarse con una timina. ¿Ok? Siempre, o sea, es la única forma con la que se puede enlazar. Y inversamente, una timina solo puede enlazarse con una adenina. Con una adenina. De igual manera, una guanina solo puede enlazarse con una citosina. Inversamente, una citosina solamente puede enlazarse con una guanina. ¿Ok? Esto ustedes ya lo habían visto, pero es muy importante que sepan que esas son las propiedades, o por qué siempre solamente se podían enlazar por eso. Es por propiedades físicas, que pues ya vienen también desde la parte literal de la física, ¿no? Y hasta mecánica cuántica. Pero eso es como que lo más importante. Y debido a esto, la hélice de la izquierda se le llama cadena, o la que es la hebra principal, y a la derecha se le llama lo que es la hebra complementaria. ¿Qué era lo que, quién me comentó que era el complemento? Por ahí alguien me dijo que era un complemento, ¿no? A esto es a lo que se refiere. Entonces, recuerden, a la hebra de la izquierda se le llama hebra principal y a la de la derecha la complementaria.
Ahora les quiero hacer esta pregunta. La hebra complementaria, o sea, imagínense que yo les digo, vamos a analizar solamente la parte de aquí de la derecha. ¿Estamos viendo eso? ¿Contiene alguna información adicional? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, la doble hélice. La doble hélice, pues ya vimos que todo el ADN está compuesto en dos hebras, la principal y la que es la complementaria. La principal tiene todo el código de ADN y la complementaria pues tiene el complemento. ¿Estás de acuerdo? La hebra complementaria te da alguna información adicional o nos da alguna información adicional de nuestro código. ¿No entra ahí lo que conocemos como ARN? ¿ARN? No. Ajá. No, eso es en otro proceso. Sí lo vamos a ver, pero no tiene nada que ver. Ahorita estamos viendo exclusivamente lo que es el ADN. Bueno, no se hagan bolas. La respuesta es no. No nos da nada de información adicional. Es como si nosotros tomamos una imagen y le sacamos el negativo a esa imagen. Pues la imagen que nos genera no nos da información adicional, simplemente es el negativo de la imagen. Entonces, la naturaleza es muy inteligente. Si no nos da información adicional, la segunda hebra, entonces, ¿para qué carajos nos sirve? ¿Ok? Entonces, ¿para qué carajos sirve la hebra adicional? ¿Ok? La segunda hebra. La segunda hebra, su principal función es, nos permite reparar el ADN. ¿Ok? Es como si tuviéramos dos discos duros y todos son exactamente iguales. Y si de repente en un bit se perdió, se nos cayó el disco duro, no sé, le pasó algo, o lo borramos por accidente, nosotros lo podríamos reemplazar yendo al segundo disco duro y sacando ese archivito, ese bit que nos hace falta y poniéndolo en el disco duro que se nos dañó. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una copia del ADN, obviamente es el complemento, pero es una copia, y recordemos que tenemos 3.000 millones de nucleótidos, por la que la probabilidad de que alguno de este ADN se vaya a dañar es muy alta, que simplemente por probabilidad es muy probable que vaya a dañarse el ADN. Por lo tanto, es muy importante preservar la información, preservar el ADN. ¿Ok? Entonces, recuerden que imaginemos que estamos aquí. Tenemos, bueno, más bien déjenlo vuelvo a poner porque tiene muchos, imágenes que no nos sirven. Ok, entonces, de vuelta tenemos el ADN y, no sé, voy a simular que tengo, que me acaban de dar unos rayos X y este pedacito se acaba de dañar. ¿Ok? Entonces, en la célula hay mecanismos que tratan o entran cuando se necesita reparar el ADN. Entonces, ustedes no saben qué va ahí. Imagínense que tienen una cadenota y no saben qué va ahí. Pero entra este proceso y lo que va a hacer, dice, ¿sabes qué? Aquí se le dañó el gen que está a la derecha de una molécula que es citosina. Entonces tenemos que repararla. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí yo voy a poner una guanina. ¿Y cómo supo eso? Pues muy fácil. Si yo sé que es una citosina, la única par que puedo poner, la única base que puedo poner es una guanina. ¿Por qué? Porque es la única que tiene 3 enlaces. 1, 2, 3, y es doble por el espacio. Entonces, como yo ya sé que son los únicos, como ya sé que es un complemento, pues dependiendo de lo que se dañe, yo puedo sacar su complemento y lo puedo utilizar para repararlo. Es muy sencillo. ¿Ok? Así quedó en esta parte. ¿Entendido? Sí. Sí. Pero no es el único mecanismo de protección.
que tiene el ADN. El ADN es muy importante, por lo tanto tiene muchos mecanismos. Entonces, como ya les había comentado, el primero es, por si se daña una base, dice, si se daña una base, se usa el complemento. Se usa el complemento para poder reparar el ADN, porque pues si yo sé que se daña, por ejemplo, una adenina con una tamina, pues a fuerzas yo sé que tiene que ir una adenina, por simplemente el número de enlaces y el tamaño de la molécula. Segundo, la doble hélice. La doble hélice le da estructura más fuerte, le da estructura. Imagínense que si el ADN solamente tuviera como quien dice, solamente tuviera la hebra de la izquierda, sería muy débil. Imagínense que ustedes tienen una escalera, pero la escalera está hecha de cuerda. Entonces, una escalera que se mueve mucho es muy endeble. Sin embargo, si ustedes toman una escalera que está hecha de aluminio o de madera, que tiene un poste a la izquierda y un poste a la derecha, pues es una estructura mucho más rígida que le va a permitir resistir muchos ataques de la naturaleza, muchos ataques externos, ¿no? Entonces, la doble hélice como tal, la estructura la hace mucho más fuerte. Asimismo, la doble hélice envuelve al ADN, el ADN. ¿Y eso de qué nos interesa? Que envuelva al ADN. Bueno, pues esto hace que provee una carcasa que lo protege de agentes externos. ¿Qué tipo de agentes externos? Por ejemplo, la radiación, ya que es mucho más probable que un rayo, cuando nos cae un rayo X o un rayo gamma o lo que ustedes gusten, es mucho más probable que ese rayo toque la hélice, o sea, toque la estructura externa. Es decir, que el rayo llegue por aquí y golpee a un fósforo o golpee a un azúcar antes de que golpee la información principal, porque recuerden que es una hélice que está envuelta, es como si fuera de esos gusanitos que vendían en la feria que se hacen grandes y chiquitos, pues hagan de cuenta, es lo mismo. Entonces, cuando está comprimido, como cuando nos entregan el gusanito, pues eso significa que cuando le llega un rayo, pues es mucho más probable que rompa un fósforo o que rompa un azúcar. Y como yo sé que todos los fósforos y todos los azúcares son exactamente iguales unos de otros, pues si se rompe un fósforo, pues voy y pongo un fósforo. Si se rompe un azúcar, voy y pongo un azúcar. No es tan complicado como reparar un ADN. ¿Ok? Entonces, esta doble hélice le provee como una especie de caparazón para protegerlo de los rayos externos, ¿no? Y pues como tal, estas formas de protección son muy buenas. Por ejemplo, un disco duro de sus computadoras tiene una vida útil de entre 10 a 15 años con un uso típico aproximadamente, mientras que el ADN es el mismo durante toda la vida de un individuo. Por ejemplo, hay árboles, hay plantas que tienen miles de años y su ADN se ha mantenido exactamente igual durante todo este tiempo. Que una parte se active durante algún tiempo y otra no, eso ya es otro problema, pero toda la información es exactamente igual. Si ustedes van y agarran la rama que está hasta arriba de un árbol, sacan el ADN y van en la parte del tronco de esta manera abajo, que es la más nueva, por así decirlo, o al interior, van a ver que el ADN es exactamente igual, es decir, nunca cambia. ¿Okay? Entonces, es muy bueno protegiendo lo que es el ADN. La estructura del ADN tiene 3 niveles. Tiene 3 niveles. La primera es la primaria. ¿Ok? Donde nosotros tenemos lo que es las secuencias de, las bases.
En estas bases, pues, en estas secuencias, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, A, T, C, G, A, T, C, etcétera. Es decir, las diferentes bases que nosotros hemos estado utilizando. Vamos a tener la secundaria, en donde nosotros vamos a tener la doble hélice, y la terciaria, en donde nosotros vamos a tener lo que son los histomas. Básicamente esto es una madeja de cadenas. Ok. Denme un segundo para enseñarles una. Creo que aquí no las tengo. Ok. Mm, Estoy compartiendo la pantalla. Pues ustedes buscan histona en Google Imágenes, pues van a ver que nosotros tenemos primero lo que son las secuencias A, C, T, G. Espero que se alcance a ver el mouse. Que son los pares de bases. Después tenemos lo que son la doble hélice. Estas doble hélices se van juntando en lo que son los histonas, que vienen siendo estas madejas de diferentes cadenas de ADN, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos de lo más pequeñito siempre a lo más grande, ¿no? Y al final de cuentas, todo esto forma lo que es un cromosoma y el núcleo tiene, pues, varios, ¿no? Dentro de estos. ¿Sí? Y al final de cuentas, esto es una célula, luego ya tenemos conjuntos de células, y luego tenemos órganos, y luego tenemos personas, y ya se nos acabó hasta llegar a los marcianitos. Ok. Dejo de compartir para continuar. Ok, entonces ya supimos lo que son los histomas, ¿no? Con eso terminamos, apenas vamos en el dogma central. Ya vimos lo que es genotipo, ya vimos lo que es ADN, su estructura. Ahora vamos a ver el proceso de replicación o de duplicación del ADN, que ya lo habíamos visto, es cuando se va duplicando la célula. Entonces tenemos que replicación del ADN. La replicación del ADN ocurre en la mitosis. Ocurre en la mitosis. Este proceso toma aproximadamente 30 minutos, más o menos dependiendo de los organismos. Y lo que se hace es que se toma la cadena del ADN y una molécula llamada topoisomerasa, abre a la mitad del ADN, es decir, se rompe el enlace químico que une las dos hebras, por lo que ahora estas dos hebras están sueltas y estas hebras son atrapadas por lo que es el ADN polimerasa, y a cada base de la hebra se les adhiere lo que es el complemento y crean dos cadenas que son exactamente igual. Déjenme les enseño para que quede un poquito más claro esta parte. A ver si tengo una imagen.
Me dicen si se alcanza a ver bien la imagen, por favor. ¿Ok? Entonces, el primer paso es que entra el ADN, cambio de color, entra el ADN a la molécula que se llama topoisomerasa. Esta molécula lo que hace es que rompe el ADN, más bien rompe el enlace de las dos hélices y separa el ADN en lo que es la hebra principal y la hebra complementaria. ¿Okay? Una vez que las hebras están separadas, entran a una molécula que se llama ADN polimerasa, tenemos dos. Esta ADN polimerasa hace la operación complementaria. Entonces, por ejemplo, si le llega a la ADN polimerasa, vamos que tenemos un segundito. Supongamos que tenemos esta secuencia A, T, C, G. Esta molécula, supongamos que le llega esta secuencia ATCG. En realidad, esa secuencia, cuando le llega, también les está llegando su complemento, porque acuérdense que la hélice siempre tiene su complemento. El complemento de la A, ¿cuál va a ser? La T. ¿Ok? El complemento de la T, pues la A. El complemento de la C, la G. La G. Y el complemento de la G, la C. La Es C. decir, ¿vale? ¿Se ve? Bueno. No, sí que la C. Ok, entonces esa es la cadena que le está llegando a la topoisomerasa. Lo que va a hacer ese compuesto va a ser separar la cadena en dos. Entonces, de este lado se va a ir lo que es la T, A, G, C. Y de este lado se va a ir lo que es A, T, C y G. ¿Ok? Cuando llega a lo que es el ADN polimerasa, es que toma esta cadena y le pone su complemento. Entonces, ¿cuál es el complemento de A? Lo voy a poner en color aquí. Entonces, de este lado vamos a tener la misma molécula, A, T, C, G, y le va a poner su complemento. El complemento de A es T, el complemento de T es A, el complemento de C es G, y el complemento de G es C. De igual manera, de este lado, va a tomar esta molécula, C, y lo que le va a hacer es ponerle su complemento. El complemento de T es A, complemento de A es T, complemento de G es C, complemento de C es G. Entonces, si se fijan, ya tenemos dos copias exactamente iguales del ADN original, ¿sí? Solamente utilizando el complemento. ¿Dudas en cómo se hizo la replicación del ADN? No. Ok. Ahora vamos a entrar a lo que es transcripción. A ver si alcanzo. Del ADN. Ok, en el proceso de transcripción del ADN es el proceso de copiar del ADN, es copiar, más bien, transcribir, ADN, A, R, N. ¿Ok?
este proceso ocurre un gen a la vez, ¿ok? Es decir, solo alguna característica que nos sirve o que necesitemos en cada momento es la que se va a copiar. Y este proceso puede correr en paralelo. Es decir, o sea, vamos a ver que de repente se está haciendo una transcripción de un gen, mientras al mismo tiempo se está haciendo la transcripción de otro, etcétera. Es decir, aunque se diga que solamente se puede hacer un gen a la vez, eso no significa que pueda estar haciendo la transcripción de 50 genes a la vez, cada uno que sea diferente, ¿no? Y como les comentaba, entonces se hace de manera paralela. Este proceso se realiza por lo que es el ARN polimerasa, no sé si lo habían visto alguna vez, y es el que se encarga de hacer lo que es la transcripción, ¿ok? Solamente que ahorita por el tiempo, ya no me va a dar tiempo de terminarles de explicar toda esa parte, pero vamos a empezar. Un segundito. Ok. Espero que se alcance a ver bien esta imagen. Ok. El ARN polimerasa, que es esta molécula, aquí, lo que hace es como, imagínense que es una como burbujita que va recorriendo toda la cadena del ADN, en este caso de izquierda a derecha, y cuando llega a una parte que quiere copiar, la rompe la cadena del ADN, o sea, bueno, no la rompe, la separa y empieza a copiarlo utilizando lo que es el ARN. ¿Okay? Una vez que termina de copiar el gen que necesita, vuelve a unir la cadena del ADN y la copia que hizo del ARN se separa y ya se utiliza para lo que se quiere utilizar, para lo que se necesite producir. ¿Okay? Sin embargo, ahorita me voy a detener porque son las 2:53 y ya no vamos a alcanzar y no quiero dejar este proceso a la mitad. Solamente voy a pasar lista y ya sería todo por el día de hoy. ¿Dudas en lo que hemos visto el día de hoy? No. No, para los que ya llevaron genética, pero pues como pueden ver, no todos ya llevaron genética, entonces hay que dar las bases que se necesitan para poder tomar el curso de informática. Ya me lo terminamos, una vez que terminamos la parte de cómo se hace todo el dogma central de la biología molecular, entonces ya podemos entrar a lo que es bioinformática como tal. ¿Ok? Berenice. Isis. Presente. Eduardo. Presente. Stephanie. Presente. Lisbeth. Presente. Roseli. Presente. Alondra. Presente. Carol. Presente. Zaira. Presente. Jonathan. Jairo, ¿no? Selma. ¿Tampoco está Selma? ¿Cecilia? Francisco Daniel. Presente. No viniste a la clase pasada, ¿verdad? No Ok. asistí. Miguel Bueno, estaba. Ángel. Presente. Sí. Ok. Sí, presente. Fabián. Presente. Belén. Presente. Antonia. Por ahí me mandó un mensaje, creo que no va a poder estar. Pablo Francisco. Presente. Y Alejandro. Presente. ¿Alguien que falta en la lista? No. Ok. A los que llevaron genética,
aguántenme tantito, yo sé que estamos viendo cosas que a lo mejor ya vieron y aburridas y lo que sea, porque pues, ustedes ya llevan todo un semestre de esto. A los que estamos viendo, a los que no llevaron genética y que estamos viendo todo comprimido, pues nada más estamos tocando la parte esencial y los procesos biológicos esenciales para que puedan entender lo que vamos a ver de bioinformática. Ya casi terminamos y entonces ya vamos a empezar con la parte de hacer todos los algoritmos y todo lo que necesitamos para poder entenderlo, para poder realizar lo que es las búsquedas a través de bioinformática. Ok, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día miércoles a la 1 de la tarde. ¿Está? Gracias, Doc. Tengan Nos un vemos. excelente día. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, gracias. Adiós. Dale, profe, nos vemos. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente, hasta el miércoles.